un tango muy antiguo que canta Gardel y hace mención de una carrera de caballos. Y hoy por hoy, vos sabés que hay una cosa que es muy elemental, ¿no es cierto? Cuanto más pobreza hay, la gente más se vuelca al juego, porque cree que de la única manera que se puede salvar es metiendo, por ejemplo, los boletos a Leguizamo en aquella época. ¿Quién mejor para hacernos una reseña sobre un tango que nuestra eminencia en economía que tenemos todas las semanas aquí? Y en tangos. Y en tangos también, que es el señor Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlito Martín, te saludamos. Queridos amigos, la verdad que muy generoso de su parte. Lo mío es empujar el lápiz. Un viejo docente, dice el día del profesor, un viejo Feliz docente. día, feliz día. 40 años enseñando en la Universidad de Buenos Aires, 40 años. Antes no podía porque estaba la dictadura militar. Claro. Pero nada más que eso. Lástima que no lo tuviste a Milei como alumno. No, obviamente Milei no podía pasar nunca por la Universidad Estatal. Él es un fruto, él realmente es un fruto de lo que significa la educación privada. Eso se lo debemos a Frondizi. Vos tenés la misma edad que tengo yo, Carlos, si sabés que lo de la laica, la libre, nos dejó marcado, como todas las cosas que ha hecho el liberalismo, Sí. nos deja marcado a fuego. Sí, y nos deja endeudado a fuego también. Exactamente. Por eso Lamentablemente. te digo, nos deja marcado a fuego. Enajenan nuestro patrimonio, nos endeudan, Sí. corrompen, y sobre todo denigran en la dignidad de la persona. Horacio, ¿pudiste ver el presupuesto, algo del presupuesto? Sí, lo estoy estudiando, o sea que yo enseño finanzas públicas, ¿sí? Por eso O sea que para mí es una materia que obligatoria. una que es principal. Ahora, yo te digo, hace 40 años que veo presupuesto, porque empecé trabajando con Bernardo Greenpool en la parte presupuestaria. El que era el director de presupuesto era Rodríguez Avarini, que después fue canciller de la Rúa, ¿se acuerdan Sí. de Rodríguez Avarini? Pero con Bernardo Greenpool se portó muy bien, y Bernardo le tenía mucho afecto y confianza. Bueno, pero quería contar lo siguiente. Hace 40 años que veo el presupuesto, obviamente es de una gran inconsistencia como es este gobierno, pero no es lo que dice el 2025, lo realmente destacable es lo que reconocen para el 2024, que es como si no gobernaran ellos y están ellos. Sí. En primer lugar reconocen la parte macro que la inversión bruta interna fija, que lo más importante, recordate que para Keynes lo más importante es la demanda de la inversión, el multiplicador de la inversión keynesiano, el acelerador de la inversión keynesiano, bueno, cae este año un 22,2% con lo del año pasado que ya está en baja. Esa caída de 22,2% solamente se dio en un momento de crisis en Argentina. Por ejemplo, en 1975, en 1982, en 1989, en 1995 con el tequila, pero ahí la piloteó bien Cavallo. En el 2001-2002, esa caída del 22,2% es en orden, es un poco menor, pero está en orden a la grande crisis económica de Argentina. O sea que él mismo reconoce en el presupuesto 2024 que nadie invierte. Vos fíjate que él dice, para el año que viene vamos a crecer la inversión el 9,9%. ¿Cómo decir? La gente no invierte porque no vende. O sea, tan sencillo como eso. Y los que venden afuera van a invertir, pero como tipo en clave, o sea, una economía dual. Se va a desarrollar un sector, pero eso no significa que tenga multiplicador hacia el resto de la actividad. Esto es, hasta ahora la única inversión que trajo Milei es la de Galperín, la de Mercado Libre, Pago que invierte 75 millones de dólares. Ese mismo Galperín que comenzó acá hace más de 20 años, comenzó en forma ignota hace más de 20 años, y hoy es una gran empresa del país, se fue a radicar a Uruguay. Nosotros tenemos un convenio que existe doble imposición, que se llama Renta Mundial con Uruguay. Sí. Nosotros, ellos no pagan impuestos de ganancia acá, porque con Uruguay, que es un país hermano, y la idea era buena, en un principio la idea es buena, pero claro, es como un arma, ¿quién la instrumenta? Y la instrumenta a favor de Galperín, que se refugia en Uruguay, y vende acá, su mayor cliente es acá. Sin embargo, invierte más plata en Brasil, porque se está radicando fuertemente en Brasil, invierte más de 200 millones de dólares. Ahora, Milei en su delirio, en su discurso, que es todo la sarta de estupideces que dice siempre, formado por la Universidad de Belgrano, formado en la escuela de Murray Rothbard y de liberalismo más abyecto, dice que van a venir 50.000 millones de dólares. Este ya te digo, es una barbaridad y que mentira. Nunca pasó,
ni va a pasar por lo menos por mucho tiempo, y menos con este gobierno. ¿Quién va a traer un dólar confiando en Milei? ¿Cuánto puede dar Milei de gobierno o Caputo? Salvo que sean los grupos económicos extranjeros que lo apoyan, que son los que nombraron a Caputo y a Auxili. Siempre decimos lo mismo, sí. Ya estamos como Milei. Sí. Ellos tenían una consultora que se llama Anker en Manhattan, Caputo y Auxili eran los principales socios, y los clientes eran BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, salvo que están hechos, pero ellos no lo van a hacer, porque ellos siempre utilizan la plata de otros, son administradores de plata, no son de ir a invertir ellos por su propia cuenta, Claro. van a financiar actividades, y en todo caso, lo que pueden hacer ellos, que seguramente lo van a hacer, y por eso la calma con el tipo de cambio, por eso siguen depositando en los bancos, por eso todo lo que estamos viendo, lo que van a hacer lo van a convencer al Fondo Monetario Internacional porque ellos quieren cobrar, que nos presten, que aumenten la deuda. Lo único que va a hacer BlackRock y todo este huevo de la serpiente y ya tenemos adentro del país, lo teníamos, pero ahora está desarrolladísimo, ahora es un tumor cancerígeno que se está haciendo metástasis. Sí. Hoy esos grupos son en Argentina un tumor cancerígeno que se está haciendo metástasis. Esos grupos lo único que van a hacer que el fondo nos preste plata, porque es más deuda, para cobrar ellos. Y después con los títulos de deuda, al 100%, también lo hemos hablado con ustedes, Claro. porque en la reglamentación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que pagaron los estudios, los grupos locales, Ernest Young, Bulgeroni, los Roca, los Pagani, todos ellos pagaron esos estudios, y les suparon subfluctuar estos que son los más grandes, y lo único que van a hacer es que el Fondo Monetario Internacional le dé un préstamo puente, o le dé un crédito, un nuevo crédito, o le amplíe el crédito que está, en la revisión que van a hacer le van a ampliar el crédito que está, total, es más deuda, y esa deuda, ellos por un lado cobran en dólares en efectivo, y después con esos títulos de deuda van y lo cambian al 100%, la lámina en este momento dice 100 dólares, pero se la cambia a 56, 57, 58, 59 dólares. Claro. Van a cambiarla al 100% cuando inviertan en el RIGI lo que van a invertir, que nunca va a ser 50.000 millones de dólares, serán 4.000, 5.000, 6.000, no más de eso. Por lo tanto, esto que la inversión que están contando, que reconocen que cayó 22,2% es una inversión de crisis y de depresión económica, y la depresión económica como la depresión anímica no es tan fácil salir, es fácil entrar pero no es fácil salir. O sea, el dato más significativo que tienen es que reconocen la brutal caída de inversión, y el dato para demostrar la inconsistencia de todo el modelo es que dice que de repente va a pasar de menos 22,2% a casi 10%, 9,9% de crecimiento el año que viene. ¿Y quién va a invertir si nadie vende? Claro. Vos sabés, te voy a llevar al principio de tu charla, Roberto, porque hay una inversión de 75 millones de dólares de Galperín. Lo que nadie dice que fue eximido por 110 millones de dólares impositivamente. 110.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Y hay que festejar que traiga 75, cuando la exhibición impositiva fue de 110. Me parece un poco extraño. Gran verdad. Y después Este la es uno otra... protegido por el Estado. El Estado no es que se libera de todo, como dice el mentiroso Milei. No. El Estado protege a los que ampara. Y Galperín, quien está asociado a capitales internacionales, estoy seguro, es uno de los protegidos por este gobierno y por el gobierno anterior. Todo el liberalismo lo protege. Claro. Debe distribuir plata, esto ya no tengo prueba, pero debe distribuir plata, no un chanta, si no, no se explica por qué lo amparan de esta manera. Otra de las cosas que quería preguntarte, sabés que está relacionado al pago de la deuda con China. Nadie habló más nada de eso. Y el vencimiento es ahora. ¿Estamos en default o vamos a entrar en default? Después lo otro, más allá de Galperín, que sí me interesa el tema Galperín, porque en México le dijeron, bueno, mira, vos si querés operar acá, sos una entidad financiera, vos vas a pagar los impuestos como si fueses un banco. ¿Sí? ¿Por qué no se hace eso acá en la Argentina? Por lo que estábamos diciendo al principio, alguien lo protege, hay una ampara, inclusive los bancos lo han reclamado, los bancos que son otros los beneficiados por este modelo. Recordemos que cuando estamos hablando de la deuda pública argentina, la LELIQ, que era un cáncer, otro cáncer que tenían los bancos, nos pasaron a todos nosotros en títulos públicos. Hubo quienes inclusive se desprendieron de esos títulos públicos, ¿la verdad? Cuando Sí.
el Banco Santander y el Banco Macro vendieron 2.000 millones de dólares. Sí. El problema es que salió la histérica de Milei diciendo que peleaban contra su gobierno. Bueno, uno de los beneficiados son los bancos. Sin embargo, Galperín se mueve con más libertad que los bancos. Claro. Una de las vacas sagradas que tienen desde hace muchos años, desde la reforma financiera del 77, trataron de ponerle límites, y me conta porque tuve en este gobierno don Bernardo Greenpun, trató de poner límites, también trató de poner límite al kirchnerismo, pero siempre los grandes capitales que están detrás de los grandes bancos siempre han surfeado la ola, digamos, y están siempre arriba de la cresta de la ola. Hoy son los principales acreedores de esa ley, como se convirtieron en títulos públicos, son los principales acreedores del Estado Nacional. La deuda la podemos dividir en dos. La deuda que tienen los grupos extranjeros que hemos hablado, Blardo, Pinco, sí, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, y la deuda que era la de Lee, que eran 52.000 millones de dólares. Esos 52.000 millones de dólares los tienen los bancos. Y es más, el Banco de la Nación Argentina ha comprado mucho, aparte de lo que tenía en la gestión de Massa y de Alberto Fernández, compró un 30 o un 35 más de esos títulos. Hoy el 75%, 75, en realidad 74, casi el 75% de los depósitos que capta el Banco de la Nación Argentina están en títulos públicos, sobre todo ajustados en pesos por inflación. Claro. Casi el 75%. O sea que lo que prestan es un 25%. Del total de los depósitos calzan en títulos públicos casi 75% y prestan un poco más del 25%. El Banco de la Nación Argentina es el principal financista de la deuda de la deuda en pesos, de la deuda ajustable en pesos en el mercado local, en la Argentina. Claro. Ese es el Banco de la Nación Argentina. Y los otros bancos no se le van en saga. Los bancos privados, sobre todo el Macro y Credicop, también tiene un alto porcentaje de los depósitos que captan en títulos públicos. Entonces, la primera pregunta es, ¿los bancos son privilegiados? Galperín, ¿por qué se lo privilegia mucho más? De ahí viene la sospecha que te digo, no lo puedo demostrar, si no lo escribiría o lo hablaría. Pero es muy raro las prebendas que tiene. Las dos tesis que tengo es que estos grandes grupos extranjeros lo apalancan, lo financian, o que bajo la mesa pone plata. Y bueno, sabemos que dentro de lo que son estas vacas sagradas, se le reconoce un patrimonio de 10.000 millones de dólares, ¿no? ¿Le reconoce un patrimonio? Son 10.000 millones de dólares que... ¿Qué te parece? Por eso te digo, si nos empieza a amarrar, por eso es todo muy raro. Él hace más de 20 años en realidad hace más de 20 años que viene trabajando en el tema. Lo que pasa es que a medida que se va desarrollando la tecnología, va desarrollándose él. Pero alguien lo ha financiado. ¿Y por qué? Solo no se hizo. ¿Por qué alguien lo ha financiado. Había que estudiar bien el tema. Claro, ¿por qué solamente México le solicita de que tenga el régimen como si fuese un banco y no Brasil, Uruguay, e inclusive, bueno, acá en la Argentina porque alguien lo ampara, decís, ¿no? Y en Brasil el gobierno está dividido, toda la política monetaria la maneja el liberalismo. El actual presidente del Banco Central de Brasil lo puso el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo, lo hice en Brasil. Sí. Trabajó para el Fondo Monetario Internacional muchos años y lo puso el Fondo Monetario Internacional. Hay un acuerdo. Lula, para llegar a presidente, tuvo que hacer acuerdo. Yo te digo una cosa, verlo desde la tribuna, y otra cosa desde la cancha. Claro. A Lula no le quedó otra. La única forma que tenía para defenderse de Bolsonaro era negociar con los factores de poder de Brasil. Y un factor de poder de Brasil es el Fondo Monetario Internacional. Pese a que ellos casi no tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional es una especie así de abre puerta de todo el sistema financiero internacional. Ahora te digo, a las pruebas remitimos. Brasil tiene una tasa de riesgo país de 200 puntos y nosotros de 1.500. Claro. Hay 500 empresas que tienen exhibiciones impositivas que impactan prácticamente sobre el PBI entre un 4 y un 4,7%. ¿Cómo lo leemos esto? Bueno, son esos privilegios, otra vez, volvemos al bolsón en el privilegio, por eso te digo, el Estado es un Estado bobo, porque, como decís vos, fiscaliza algunos, fíjate, ¿dónde aumenta la presión tributaria? En el presupuesto 2025, ¿dónde aumenta la presión tributaria? En el monotributo, duplica el monotributo.
Después los impuestos que es por el aumento de los precios del combustible. Al aumentar el precio del combustible, como es un porcentaje, también aumenta los impuestos. O sea, aumenta los impuestos al consumo y no aumenta y baja el impuesto a los bienes personales. Exacto. A las grandes fortunas, por ejemplo. Por eso, baja, le sube. Mirá, esto es maldad manifiesta, ¿no? Esto lo escriben, por suerte lo escriben. Le graban por un lado el impuesto país, pero viste que era un impuesto por 5 años, ya termina en diciembre de ese año. Y ahí en el presupuesto 2025 fue una primera cosa que me fijé, no está más el impuesto país, o sea que no va a ser renovado, no van a pedir que lo renueven. El impuesto país es el tercer impuesto en recaudación. Claro. No sé cómo lo van a pero ellos fíjense que hacen, en bienes personales van a recaudar 22% menos que este año. O sea, van a pagar menos. Los ricos, en cambio, la carga tributaria, ¿dónde se va? ¿Dónde se refuerza? En el consumo, porque al aumentar el precio de todos los servicios, aumenta el impuesto, es un porcentaje, por ejemplo el impuesto al combustible, y a su vez en el monotributo, al que trabaja le duplican la cuota del monotributo y le sacan y reducen bienes personales. Es una locura, ¿eh? También en el tema de educación, ¿no? ¿No se va a eliminar el 6% para el presupuesto educativo? Sí, eso es otra realidad. Dice claramente que se eroga el 6%, claro, porque la pareja tienen para cerrar eso. El presupuesto 2025 es muy inconsistente. Muy inconsistente por... Sí, yo sabía lo que planteaba Horacio, está para el Pompidou. Porque, viste, no solamente que es un dibujo, sino que no se entiende nada. Es, claro. Como se dice, es arte contemporáneo ya directamente. Pero vos fíjate, mirá, viendo algunas otras contradicciones, fíjate, el gasto público en el año 2023, nosotros sabemos porque tenemos la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es el presupuesto ejecutado del año 2023. Se presentó, como dice la ley 2456, que es la ley de habilitación financiera, sí, el 30 de junio en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Está en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y también está en Google. Bueno, este presupuesto te dice que el gasto público de la Administración Nacional fue 19,9% del PBI. Es un dato, ese es un dato objetivo. Hay que lo tenía que aprobar la Cámara de Diputados, que la aprueba, formalmente la aprueba, pero te quiero decir que el Poder Ejecutivo envía la cuenta de inversión en el presupuesto ejecutado 2023 y te dice que el gasto público es un 19,9% del PBI. Ellos dicen que para el 2024 bajaron el gasto al 15,3% del PBI. Esa baja del 15,3% es un 4,6% del PBI. Es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares. Por más que se calcule haber echado 31.000 agentes de la Administración Nacional, de disminuir el 1,8% del Producto Bruto del gasto previsional, que era el 9,1%, y ellos lo quieren pasar al 1,8% más bajo. De paralizar la obra pública, que el año 2023 fue solamente el 1,3% del PIB. La única obra que se hizo fue el gasoducto de Néstor Kirchner, ahora ni siquiera se hace eso. Y de reducir las transferencias a las provincias igualmente no te hace número. O sea que quiere decir que nos preparemos para un fin de año. Si ellos cumplen con esto, está diciendo que el gasto va a ser solamente 15,3%, que van a volver a echar 31 personas más y que no sé qué van a paralizar, no sé qué más van a reducir para poder llegar a reducir el presupuesto en 21.700 millones. 21.700 millones de dólares, es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares. Ese es un dato significativo. El otro dato significativo es que ellos, el ingreso tributario, impuestos y derechos de exportación, aranceles y aportes a previsión social, fue en el año 2023 del 24,3% del PBI. Bueno, ellos, acordé que está la coparticipación. Claro. ¿No es cierto? Una parte de esto se coparticipa. Ellos dicen que el año 2024 va a ser 22,37%, cosa que es dudable. Pero después, por la caída del nivel de actividad, los principales impuestos son el consumo y se cae el nivel de actividad. Se le está cayendo la recaudación. Claro. Pero para el año 2025 dice que aumenta 22,93% sin el impuesto país. Aumentan. ¿Cómo aumentan? Y claro, ¿de dónde la saca? Por eso, ¿de dónde la saca? Es un dibujo, por eso después te va a decir, antes va a decir, si los ingresos no son los correspondientes, vamos a reducir el gasto. Que lo diga directamente, van a reducir más el gasto de lo que están planteando en el presupuesto 2025, porque ese ingreso, ya de por sí no sé si va a cumplir el 22,37% del 2024. Ponele que lo haga, pero el 2025 tiene impuesto al país y aumenta la recaudación. Claro. Es imposible, eso es poco creíble. O sea, hay cosas...
por eso que lo diga directamente, por eso dijo ese preámbulo largo, esa sarta de estupideces y lugares comunes que hizo el liberalismo más abyecto de Martínez de Dios hasta acá. Achicar de todos, agrandar la nación, decía Martínez de Dios, y te dice agrandar la sociedad. ¿Qué sociedad? Achicar de todos, agrandar la sociedad. La sociedad de los Galperín, la sociedad de los BlackRock, esa es la sociedad que agranda. Empobrece a todo lo demás. Bueno, ¿cómo hacer para recaudar 22, cómo hacer para aumentar la recaudación a 22,93% del PIB? Ese es uno de los grandes dibujos, como decís vos, de este presupuesto. Horacio, algo me llama la atención, que aparentemente este presupuesto está presentado para que sea rechazado. ¿No crees que tiene mucha más comodidad volver a lo que es el presupuesto 2023 y va a hacer lo que quiere con esto de que le dieron las facultades delegadas? Y mientras esté el DNU 7023 vigente, sí, claro, pasa que es verdad. Mientras la Cámara de Diputados no se digna a tratar el DNU 7023 que le da todas estas facultades extraordinarias que tiene, esta suma del poder público, por eso puede no cumplir con ninguna ley, puede hacer lo que quiere, porque total el marco ley del decreto de necesidad de urgencia 7023, y sí, si no se deroga no derogar, hay que anularlo, porque si derogar vos validás todo lo que hizo hasta acá. Claro. Si no porque el proyecto del Senado es la anulación, la sanción del Senado, la anulación del decreto de necesidad de urgencia 7023. La Cámara de Diputados ni siquiera se dignó a tratarlo. Bueno, en el marco del decreto de necesidad de urgencia 7023 tenés razón vos. Ahora, yo también tengo que pensar que alguna vez se le puede dar vuelta la taba y que le van a sacar el decreto. Entonces, cuando vos no tenés, como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, yo estaba en ese gobierno, teníamos que llevar una carretilla porque tenía que estar todo firmado. Claro. Una carretilla de expediente, eran expedientes, tenía que ser desde el principio de expediente porque tenían que tener firma. O sea, es plata pública, no es que ellos puedan hacer lo que quieren. Claro. Cuando vos tenés la ley, te amparás en la ley, no, la ley me autorizó a gastar esto, pero si no tenés, los funcionarios se tienen que hacer responsables. Los funcionarios se tienen que hacer responsables y tienen que firmar. O sea, si nada podía salir de donde estaba yo si no firmaba el secretario del área. Claro. O sea, te das cuenta que mientras tenés razón vos que mientras esté vigente el decreto de necesidad de urgencia 7023 van a hacer cualquier cosa. Ahora, si esto se revierte, y no tengo por qué pensar que alguna vez no se va a revertir, si esto se revierte, van todos presos, porque la UAM porque vos te haces responsable. La ley te ampara. Mirá Macri cuando tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue ilegal, porque tenía que haber pasado por el Congreso Nacional antes. El Congreso la aprobó después, pero no antes. Bueno, mirá los problemas que tuvo. Y no fue preso porque esta justicia no sirve para nada, pero podía abrirlo preso. Bueno, porque hay ahí abuso de autoridad. Sí, e inclusive vos fíjate qué contradictorio es todo, que hoy hay una gran alianza entre Macri y Milei, y Milei firmó para que tenga juicio político Macri, ¿no? Y son amenazas que se hacen entre ellos, son amenazas, todos son carpetazos. Acordate que Macri manejaba el servicio de inteligencia de Posición B, lo seguía al cuñado, al marido de la hermana, hizo cualquiera. Sí. O sea que, mira, entre gitanos no se adivina la suerte, decía Perón. Y eso es así, ¿viste? O sea que son amenazas entre ellos, se amenazan con cosas entre ellos que todo el mundo, ellos quieren por supuesto, un prontuario, los dos. Milei parece que en lo personal, algo hay, porque si no el tipo no se cubriría tanto como se cubre. Y Macri por los negocios que vino haciendo toda su vida, desde que era joven y el padre empezó a confiar actividades dentro de su grupo empresario. Claro. Che, Horacio, otra de las cosas, cuando a vos te convocan, por ejemplo, para confeccionar una ley de presupuesto, obviamente vos tenés que tener la Constitución en la mano, ¿no? Porque no podés ir contra la Constitución. Me parece que se detectan acá un montón de cuestiones que van contrarias a la Constitución Nacional. ¿Esto se ve en algún momento dentro de lo que es la ley de presupuesto o pasa por asuntos constitucionales? ¿Tiene alguna incidencia la Constitución o que pase la ley y vemos? Escuchame una cosa, si el mismo decreto de necesidad de urgencia 7023 es claramente inconstitucional, claro. Hay presentaciones hechas por prestigiosos abogados, el doctor Barcestat, el doctor Cholvi, y no le da ni bolilla. ¿Quién es el que falla? La justicia. ¿Quién determina si es constitucional o no? La justicia.
Vos querés algo, no sé cómo ya calificarlo, la justicia argentina, por supuesto tiene claras inconstitucionalidades, claras y manifiestas inconstitucionalidades, y tiene suma de poder público. Este es proyecto de presupuesto 2025, pero ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a pedir? Ponle que un grupo de diputados lo pida, lo tiene que avalar el cuerpo. Estos 134 diputados que levantaron la mano para aprobar el RIGI, o 38 senadores que levantaron la mano, lo van a aprobar. Va a haber un grupo de diputados y un grupo de senadores, pero lo tiene que aprobar el cuerpo, no lo pueden hacer en forma individual. Por eso sí, claro que tiene vistas inconstitucionales manifiestas, pero ¿quién juzga? Claro. Horacio, la última que te hago de mi parte. Bueno, estamos prácticamente a vísperas de un nuevo veto que va contra las universidades. ¿Crees que tiene que estar en estado de alerta y movilización la CGT como para apoyar y decretar un paro nacional en apoyo a este veto que se viene, en apoyo a lo que no se hizo en relación a los jubilados, a lo que no se hizo con los trabajadores de la UOCRA, con los tantos despidos que hubo en el Estado Nacional? ¿Es el momento? Antes era el momento. Mira, yo pertenezco a nos invitaron, puedo decir que me invitó a mí a ir a es un foro que se llama Economía y Trabajo. Sí. Y lo hemos hablado con ustedes, presentamos un trabajo sobre el modelo alternativo a que es copia de lo que hizo el kirchnerismo. Yo vengo del radicalismo, saco cosas del programa Avellaneda, lo que viene del peronismo, como lo hemos hablado con ustedes, sacan cosas del programa de Huerta Grande, La Falda, sí. Lo que siempre fue la defensa del trabajo y la producción nacional. Por eso el foro se llama Foro de Economía y Trabajo. A mí me invitó el representante de los canillitas, que es Omar Plaini. Me dijo si yo quería trabajar en ese foro, le dije por supuesto que sí. Nunca tuvimos el apoyo de la CGT, tenemos el apoyo de un sector de la CGT, el sector que lidera Pablo Moyano, bueno, está Adolfo Orlando de la UON, está Paco Manrique de Mata, sí. Y después la corriente federal, donde están sí. El gringo Palazzo. Héctor Amichetti y Sergio Palazzo, claro. Ese es el sector de la CGT. Y después están las dos CTA, está la UTEP, están grupos de pequeñas y medianas empresas. Nunca la CGT, nosotros Pablo Moyano, que está en el triunvirato, le pidió militar el 11 de septiembre, la marcha, y decretar un paro. Le pidió a Acuña y a Daer, y se negaron. Claro. No veo por qué lo van a hacer ahora. Se negaron, zapataron los jubilados mal, vimos todo esto, porque si vos no haces un paro para el 11 de septiembre, los bancarios no pudieron ir. Yo marché porque tengo amigos ahí con los bancarios. Pero te quiero decir que los bancarios no fueron los militantes. La gente en el banco trabaja hasta las 4 de la tarde. Claro. Y la sesión se hizo a las 2 de la tarde, profesor. A las 3 de la tarde habían levantado la mano y habían aprobado todo. 3:30. ¿Te das cuenta que si hubiera durado toda la noche, ahí sí nos hubiéramos concentrado más? Pero no pudimos porque no hubo paro. También lo mismo le pasó a los maestros. Claro. CETERA nos movió los militantes, pero no movió la gente de sector. CETERA es un gremio muy numeroso, no se movieron porque tenían que trabajar. Claro. O sea, si no lo hicieron el 11 de septiembre, ¿por qué voy a pensar que lo van a hacer ahora? Yo creo que son rápidos para ir a aplicarlo al Papa, pero que son cobardes y cómplices de gobierno de Acuña. Muy bien. ¿Estarías de acuerdo entonces que tienen que convocar un paro nacional en vísperas de lo que se va a venir? Seguro, se tenía que haber quedado. El 11 fue una fecha maravillosa para hacerlo, y pese a que se lo pidieron los que son miembros de la CGT, como Pablo Moyano y como la gente de la corriente federal, no lo hicieron. Claro, ahora que viajaron todos juntos a ver al Papa, por ahí reflexionan adelante del Papa, ¿no? Bueno, eso ya no lo sé. Ya no sé. Si el Papa intercede, podría ser. Si el Papa intercede, puede ser. Pero déjame decirte una frase de Stalin. ¿Me dejas decirte una frase de Stalin? Sí. Stalin temía la invasión alemana. Y entonces dijeron, no, porque el Papa era Pío XII, que era nazi. El Papa te apoya. Y Stalin dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Está muy bien, está muy bien. Horacio, te mandamos un gran abrazo. Nos volvemos a contar la semana que viene. Muchísimas gracias por la comunicación, un gran abrazo. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Pasó Horacio Robelli por Región Capital, cuando son 45 minutos de las 10 de la mañana ya, Carlitos. Va pasando rápido.